9:34. Es un honor poder platicar con Lisa Sánchez. Ella es directora de México Unido contra la Delincuencia y bueno, pues ha estado en el tema de la regulación de la cannabis, de la regulación de la marihuana desde hace mucho tiempo. Lisa, un gusto poderte escuchar. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido Luis. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Oye, cuéntanos primero, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que se ha avalado en comisiones? ¿Qué es lo que podría terminar por avalarse en el Pleno? ¿Y cómo podría cambiar esto el mercado, si es que habrá algún mercado de la marihuana? Cuéntanos. Fíjate que empezamos a las 11 de la mañana con la discusión del Pleno de un proyecto de dictamen que se hizo desde la Secretaría de Gobernación y se presentó ante las comisiones de Salud y Justicia apenas el día de ayer a las 6 de la tarde. Y básicamente, pues ese proyecto de dictamen modifica ciertas cosas de la propuesta que se aprobó en el Senado. Sigue creando un mercado regulado con 3 vías de abastecimiento, es decir, puede haber autocultivo, puede haber clubes canábicos de consumo y producción conjunta y puede haber también un sistema de licencias para la venta al menudeo que incluyen, ya sabes, la producción, la transformación, el transporte, etcétera. Ese mercado, sin embargo, pues tiene... Se me cayó la llamada con Lisa Sánchez, una disculpa. A ver si podemos retomar la comunicación. Están fallando mucho aquí los aparatos, hay que darles ahí una limpia, seguramente es lo que les está haciendo falta. Una disculpa a nuestro auditorio. A ver, es muy interesante porque el Senado de la República tenía ya una propuesta aprobada de marihuana, pero pues esto tenía que votarse en la Cámara de Diputados. Es muy cuestionada la propuesta del Senado, particularmente porque decían algunos de sus críticos, beneficiaba sí, pero a los productores importantes de marihuana, a los que tenían más dinero, y limitaba un poco a los que podrían llegar a ser, pues más bien como de marihuana un poco más tradicional, digamos, o de un poco más bajo ingreso. Perdóname, Lisa, se nos cortó la comunicación, no sé qué pasó, por aquí nos hicieron una brujería. Nos estabas contando, a ver, esto abre estas 3 vías de mercado, la autorregulación, los clubes canábicos, el autoconsumo, etcétera. También está tratando de regular este tema de la transportación, la venta, etcétera, y por ahí se nos cortó la comunicación. Exactamente, bueno, hay esas 3 vías de abastecimiento para los usuarios finales, pero lo que decíamos es que en el sistema de licencias, donde se autoriza que haya producción, transporte, transformación y venta, se autorizó que el mismo productor o el mismo actor privado pueda tener todas las licencias de todas las actividades del mercado, y eso resultará en una estructura donde habrá pocos jugadores que concentrarán todo el mercado y básicamente serán aquellos que tengan el suficiente capital y que ya participan de mercados regulados en otras latitudes. No necesariamente es un modelo que va a priorizar el tránsito de la producción que ya tenemos hoy en día en el país o el beneficio de las comunidades agricultoras y de subsistencia para poderlas integrar lo más rápido a este mercado. Pero al margen de eso, Luis, este dictamen todavía tiene ciertas cosas a corregir para poder cumplir a cabalidad con la orden de la Corte. Tú recordarás que estamos legislando justamente porque la Suprema Corte de Justicia hizo jurisprudencia a partir de unos amparos que impusimos nosotros desde México Unido, y básicamente lo que dice es se tiene que garantizar que haya un abastecimiento legal, y por las restricciones que le puso este dictamen a esos sistemas de abastecimiento, pues hay ciertas violaciones. Me explico, se autoriza el autocultivo, pero es necesario pedirle permiso a la autoridad sanitaria para poder solventar el autocultivo de las plantas. Ese permiso se tiene que eliminar, porque si no, formalmente, si la autoridad te lo niega, te estarían violando ese derecho que ya garantizó la Corte. Tengo un punto ahí en el permiso, perdón, Lisa. Para lo que sea, o sea, si vayas a sembrar una planta o vayas a sembrar 100. A ver, para el autocultivo de las plantas que están permitidas crecerse en el hogar, que son 4 por persona, y si hay más de 2 personas en el hogar, es un límite de 8. Para poder crecer 500 plantas y formar parte del mercado regulado, para eso hay que solicitar licencias. Pero para los individuos, no las empresas, los individuos que quieran crecer sus 4 plantas en su casa van a tener que pedir un permiso. Ese era el tema, Y si la autoridad lo niega, pues habría violaciones, que es básicamente ponernos en la misma ruta que estamos el día de hoy de los amparos. Y vete a pelear a la corte, y vete a hacer un rollo, pues, en fin. O sea, la autoridad no debería de negártelo. Con la autoridad, lo cual es un sinsentido. Ese permiso se tendría que eliminar.
¿Qué más? Otra cosa que quedó, la Corte fue muy clara y dijo, elimíname la prohibición del cannabis de la Ley General de Salud en 5 artículos, y uno de esos artículos es el famoso artículo, Luis, que tiene la tabla de cantidades permitidas para la posesión para consumo personal, y recordarás que esa tabla hoy dice que en teoría podemos portar entre 0 y 5 gramos de marihuana sin ir a la cárcel. En vez de sacar marihuana de esa tabla y simplemente decir todas las violaciones a esta ley llevarán estas sanciones, se modifica el sistema de umbrales y se hace una cosa complicadísima. Entonces nos dividieron posesión de 0 a 28 gramos sin sanción, posesión de 28 a 200 gramos con sanción administrativa, posesión de 201 gramos a 5.6 kilos, administrativa y o cárcel, y de 5.6 kilos a 14 kilos, cárcel, más de 14 kilos, cárcel. Ese sistema va a volver complicadísimo el cumplimiento por parte de los individuos, porque no sabes cuándo estás en cuál supuesto. Tampoco elimina los incentivos de la policía para la siembra de drogas, ¿no? Porque imagínate, si tú tienes 200 gramos vas a pagar una multa de 10,000 pesos más o menos. Si tienes 201 gramos, la multa sube a 268,000 pesos. Ándale. El incentivo para las policías de sembrarte los 3 gramitos que te faltan para que pagues $250,000 de pesos, pues va a ser gigantesco, sí, por aunque supuesto. Quien lo imponga sea un juzgado cívico y no necesariamente un MP. Y bueno, como ese sistema de umbrales queda tan complicado, pues que al final del día ciudadanos y autoridad van a tener muchas dificultades de entender en qué supuesto están y si es posible o no. Te digo una contradicción más. Si bien se dice que hay eliminación, por ejemplo, para los cultivadores de subsistencia, de que si son cachados cultivando fuera del sistema de licencias, la primera vez se les erradican sus cultivos y la segunda vez se van a la cárcel, las penas que se imponen en este nuevo dictamen para ese cultivo fuera de licencias son todavía más grandes de las que se tenían en la minuta que salió del Senado. Entonces, hay cosas que empeoraron. Y otra de ellas es que antes se proponía crear un instituto regulador de cannabis, porque esto es sumamente complicado, tú lo sabes, lleva impuestos, permisos de importación, de exportación, licencias, etcétera. En vez de dárselo a ese instituto o a COFEPRIS en su defecto, que sabe cómo hacer eso con las medicinas, se lo están dando a CONADIC, que no es ni siquiera un órgano regulador y es una Comisión Nacional de Adicciones encargada, pues simple y sencillamente de supervisar las políticas de prevención de estos trastornos. Entonces, vamos a ver, ojalá hoy en el Pleno se presenten las suficientes reservas para mejorar este dictamen, y en su caso, bueno, si se aprueban con los cambios que lleva este dictamen o con las reservas, pues tendrá que regresar al Senado. Si va como está votado en estos momentos, o sea, lo que estaríamos viendo, y esto lo pregunta mucho la gente, es un mercado, pero un mercado a final de cuentas, entiendo, Lisa, de marihuana pues, un poco más cara quizá, o de los competidores que pueden tener esa capacidad económica, pues de tener todo el asunto de transportación, de venta, de cultivo, etcétera, ¿no? Será un mercado legal específicamente pensado para beneficiar pues a las empresas que tienen o mucha lana o que ya participan en el mercado legal de otros lugares como Estados Unidos y Canadá. Para el empresario promedio pyme mexicano entrar a este sistema va a ser muy difícil porque se sigue pidiendo, por ejemplo, un origen lícito de las semillas, es decir, tendría que haber importación de semillas de bancos y trazabilidad de las plantas, pues que es una tecnología que muy pocas personas tienen, porque el gobierno mexicano quiere saber específicamente qué variedad de planta desde la siembra hasta la venta y por todos los lugares por donde pasó esa variedad. Entonces, bueno, sí, es un modelo pensado mucho para las empresas y que pone en dificultad a las personas usuarias porque o les pide registros o las deja en un sistema de umbrales donde va a ser muy arbitrario cuál es la sanción que te aplica. Pase lo que pase, tendría que regresar al Senado porque ya hubo modificaciones de lo que venía del Senado hacia Cámara de Diputados, otra vez tendría que regresar al Senado y de ahí pues todavía vendría a esperar por la promulgación de la misma ley. ¿Cuándo podrá hacerse realidad? Es una lucha que ustedes han llevado durante muchos años, Lisa Sánchez. ¿Cuánto calculas que todavía falta?
Pues mira, no lo sabemos porque una de las cosas que le quitaron en diputados fue la obligación de la armonización legal en 90 días después de la promulgación de la ley. Entonces, falta Senado, que esperaríamos legislar antes de la fecha límite que dio la Corte, que es el 30 de abril. Okay. A partir de ahí se turna el Ejecutivo. El Ejecutivo se supone tiene un plazo de 30 días para publicar en el Diario Oficial de la Federación, aunque el Ejecutivo se puede tomar el tiempo que le dé la gana. Lo vimos con Peña y la ley de marihuana medicinal. Y posteriormente pues habrá que pasar la legislación secundaria o la reglamentación para tener todas las reglas del juego, y eso en marihuana medicinal pues nos tomó nada más y nada menos que 3 años. Entonces todavía estamos en un momento en el que podría ser 6 meses como podría ser el resto del sexenio. Lisa Sánchez, es un gustazo poderte escuchar aquí en MBS Noticias y estamos al habla si nos permites. Con mucho gusto, Luis, muchísimas gracias. Gracias, es Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia. Y por eso le presento al maestro Eduardo Hernández Sandoval. Él es sociodirector adscrito al área de investigación y desarrollo de la Clínica del Tabaco. Maestro, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días a ti y a tu auditorio. De cualquier manera, vamos, ahí está la discusión y todavía falta un gran tramo para que esto termine por ser legal o no, pero ustedes están muy en contra del tema. ¿Por qué? Bueno, habrá que empezar por la raíz. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tira este argumento del libre desarrollo de la personalidad, no tiene bases. La personalidad se desarrolla a partir de la educación, de acuerdo al artículo 22 de la Declaración de Derechos Universales de Derechos Humanos de la ONU. Ahora, ¿cómo opera el cerebro? El cerebro está diseñado para que sobrevivamos. Había en la cortinilla una canción que decía, cannabis sativa es igual a marihuana. Eso no es verdad. La marihuana no es cannabis sativa. Cannabis sativa es una de las más de 100 variedades que tiene la planta de cannabis. Y marihuana es un término coloquial que se refiere al preparado de tallos, hojas y frutos de los cogollos de la cannabis sativa que se seca con fines de intoxicación, ya sea fumada o en consumibles. Los términos están mal empleados y están mal empleados con toda intención, Luis. Están diseñados para confundir a la población y para hacerles creer que la marihuana es medicina. Como ya definimos, el simple término de marihuana es incorrecto. Y argumentar que es medicina es un sinsentido. Ningún Instituto Nacional de Salud, ni nacional ni extranjero, ha definido propiedades particulares para alguno de los cannabinoides. Que si vamos a hablar de medicina, hablemos de los 100 cannabinoides, de los más de 100 cannabinoides identificados que hay en las diferentes variedades. Una de ellas es cannabis sativa, y ahí hay un cannabinoide bien importante, el THC. El THC tiene una forma química muy parecida a un neurotransmisor que se llama anandamida. La anandamida es un neurotransmisor de regulación en el cerebro. Cuando el cerebro del ser humano empieza a recibir tetrahidrocannabinol, este comienza a reaccionar y lo hace apagando los receptores neuronales de la anandamida. Entonces, de entrada, el razonamiento de la Corte no tiene fundamento ni social, ni clínico, ni científico, ni médico. El único fundamento que se ve aquí a todas luces, y en esto tenemos peleando probablemente tantos años como los promotores en su contra, y he tenido la oportunidad de tener debates con todos los medios de comunicación, y no ha habido ninguno que con argumentos del método científico puedan sustentar sus dichos. Ahí está el tema. Pretenden levantar la voz, pretenden arrebatar la palabra, pero esa no es la calidad del argumento que se debe de presentar. La Suprema Corte de Justicia dijo autocultivo, no armarse una industria de comercialización. Conadic es una oficina pequeña, no tiene presupuesto, ¿cómo le van a aventar a ellos el asunto del manejo? Por otro lado, perdón, pero hay un conflicto de intereses. Gaby Savic era el presidente del Consejo Canábico y ahora como comisionado nacional contra las adicciones. A ver, no puedes ser juez y parte, no puedes promover y por otro lado tratar de que haya prevención. No se puede. Dime algo, maestro, a ver, ¿qué van a hacer al final por este avance que se está teniendo en la Cámara? ¿Hay planeados recursos legales, no sé, amparos, algo para evitar? Porque esto parece que es un tren que no va a parar, ¿eh? No va a parar, mira, ya lo vimos muy claro, todo el grupo parlamentario de Bonera votó a favor, el PAN votó en contra, el PRI se abstuvo, esos partidos chiquitos se quedaron a un lado. O sea, ¿de alguna manera dan la batalla ya perdida? Morena aplanó, avasalló. Ahora, ¿cómo vamos a tener oportunidad
de que se geste una verdadera política a favor de la salud pública. Yo ahí, en cuanto a Morena, Alejandro Rojas, el senador suplente de Morena, de verdad que le reconozco todo lo que sacó a la luz respecto al tema de Tamaulipas, porque lo que hace falta en los legisladores mexicanos es que tengan la responsabilidad, el compromiso y el valor de hacer lo que está haciendo el senador Alejandro Rojas. Poner las cosas en la mesa con pruebas, no con dichos, sino con hechos que pueden ser sustentables, que pueden dar pie a carpetas de investigación y a sanciones tanto civiles, administrativas o penales. En ese sentido, la sociedad civil mexicana, y quiero que quede bien claro para todos los legisladores que están votando a favor de esta iniciativa, tenemos el grupo Sin Mota Somos Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, ahora sí juntamos cientos de miles de firmas que se llevaron a las autoridades para pedir que este sinsentido se eche para atrás. Porque lo que está sucediendo es que están entregando a México a la tercera industria psicoactiva de consumo de cannabis. No hay un mercado más rentable que el de la adicción. Tabaco está fuera de control, alcohol está fuera de control, ahora vamos a tener también cannabis. Es absurdo. Si lo que queremos realmente es un desarrollo sustentable, lo primero que tenemos que hacer, uno, subir la edad de consumo, no de 18 a 21 para empezar, que el cerebro madura sentado a los 25 años. Segundo, tenemos que prevenir el consumo de tabaco. La droga de entrada es tabaco. Luis, quita el tabaco de la sociedad mexicana y estás quitando la droga de entrada. No hay que disparar un solo tiro para acabar con la guerra de las drogas. Lo que hay que hacer es prevenir desde primaria. Eso es lo que tenemos que hacer. México necesita educación, México necesita capacidad social, México necesita de infraestructura, de energías limpias. No necesita de una tercera industria psicoactiva cuyos argumentos no son sustentables. Las 376 hojas del dictamen de la minuta son sofismas. El sofisma, para que lo entienda el auditorio, es como una falacia, una mentira. Eso no es posible, es una falacia. Sabemos que lo es. El sofisma, yo sé que es mentira, yo sé que no es posible, pero yo te digo cosas para que tú creas que sí, como que hay cientos de miles de personas en la cárcel por fumar marihuana, y eso no es verdad, porque la estadística del CIDE y del INEGI sacó que había 306 personas que declaraban estar en la cárcel por haber consumido marihuana. Maestro, una 45. Bueno, pues maestro Eduardo Hernández Sandoval, se nos acaba el tiempo de radio, usted sabe, es muy breve de ambas partes. Le quiero apreciar mucho que nos haya tomado la llamada. Ahí están las dos partes y ahora sí que ahí pues está la opinión de nuestro auditorio. Maestro, muy buenos días, gracias. Gracias, Luis, un abrazo.